¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Todo bien? Perfecto. Perfecto. ¿No habló Mirta de usted? No, nada. No, una vez me invitó al programa. Después de mucho tiempo, ¿te acordás que volvió en Canal 13? No sé qué la había claro, pasado. ¿Y fue? Me invitó al primer programa. Le dije, voy, pero si me haces fideo con boloñesa. Así le hablaste, si me hacés fideo con A boloñesa. través de mi secretaria con la productora. Y del otro lado dijeron, entendimos. Pregunta. ¿Se cerró la causa del INDEC? Una sí. Sí. La otra la apeló el fiscal. La personal la apeló. Apeló Stornelli y ahora tiene que decidir la Cámara. Pero la del INDEC está cerrada. Y porque el propio gobierno, dijo que todo lo actuado está bien. ¿Y qué hacemos con las miles de horas de programas, entre ellos el de Mirta Legrand, donde dijeron que vos eras un delincuente que fraguaba estadísticas, que eras un chorro de las estadísticas argentinas, que vos mentías, que el... A ver, porque ahora se ofenden los periodistas que dicen que los acusan sin argumento y sin pruebas. ¿Qué hicieron durante todos estos años con Moreno y el INDEC? Bueno, ellos se encontraron una beta... Yo te voy a decir algo más grave, mirá. A ver. Yo te voy a decir que la primera persona abandonada por nuestro proyecto político no fue Julio De Vido, que no lo fueron, no bajaron a defenderlo en la Cámara de Diputados ante una acusación infame y que quedó claro que era todo mentira en esa acusación. No bajaron nuestros diputados a dar la pelea. A Julio De Vido algún día le vamos a tener que pedir humildemente perdón, todo el movimiento nacional justicialista, por no defenderlo donde había que defenderlo. Pero la primera persona abandonada fue el INDEC porque no se bancaban una tapa de Página 12. Porque cuando yo digo que Página 12, el dueño, era Clarín, los propios te dicen, no, era Clarín, me lo dijo Rendo. Rendo, ¿sabe quién es Rendo? Sí, ¿no? claro, por supuesto. Bueno, ¿quién es? Clarín. Claro. Gerente de Relaciones Institucionales. Vino a mi oficina y me dijo, mire, Moreno, cuando yo vengo a hablar con usted, vengo a hablar por y Página 12. Más. Mataste un mito, acabas de destrozar un mito. Hay un montón de periodistas de Clarín que pasaron, entre ellos Black, a trabajar, de Página 12, que pasaron a trabajar en Clarín. Que finalmente emigraron. Y finalmente emigraron. Entonces, y Berbisky mismo, ¿con quién integraba el grupo periodista? ¿No lo integraba con Mariano Grondona? Sí, claro. ¿Con Magdalena? Sí, claro. ¿Magdalena cuánto? Guineas. Luis Guiñazú, el muchacho de la Nación. Sí. ¿Está bien? El muchacho de la Nación. Sí, sí. Y él. Integraban el grupo periodista, todos. Con Grondona se conocían desde que escribían los bandos militares. Entonces, lo que hay que entender es que en realidad Mañeto a veces conduce por derecha y por izquierda. Y está bien que lo haga, no tenemos nada para hacer. No es juzgable. El problema son los idiotas útiles, nuestros, que se sumaron a esa historia, porque entonces quedó convalidado que nosotros dejamos 30% de pobres. Y si dejamos 30% de pobres, entonces no merece volver el peronismo, mucho menos Cristina. Porque si dejó 30% de pobres, la peor presidente que tuvo el Movimiento Nacional Justicialista. Bueno, perdió las elecciones. Pero perdió las elecciones ahora en la provincia. Pero la gente la votó y es la dirigente que más votos tiene dentro de la causa. Ahora, los idiotas útiles que dicen que dejamos 20, 25, 30% de pobreza, le hacen el caldo gordo a esto. ¿Sabe por qué? Porque los progresistas tampoco quieren un gobierno exitoso peronista. Tampoco quieren. ¿Y qué quieren? Y yo creo que todavía están casi añorando la Unión Democrática. Y en realidad lo que tenemos... los chicos no saben de qué hablar, Guillermo. Pero ahora se lo explicás vos. Bueno, ahora se lo explicás vos. Sí, una manga de gorila junta para dar un golpe al peronismo. Por derecha y por izquierda. Sí, no se bancan un gobierno exitoso peronista. ¿Qué pasó con el INDEC? Nosotros recuperamos los éxitos de un gobierno peronista. Entre otras cosas, recuperamos que la pobreza que Cristina dijo en la FAO que dejamos, es la que dejamos. Poco más poco menos, devaluación de Kicillof en el 2014, hizo crecer la economía. Estamos ahí. Te pregunto como damnificado, resuélveme esta inquietud. Cuando decían que vos
habías cometido un delito con el INDEC. Y ahora dice la justicia que el delito no existió. Pero esos periodistas se sienten damnificados porque ahora Natacha Jay los nombra, sin argumento y sin... igual que yo a vos. ¿No habría que esperar entonces el fallo de la justicia? El tuyo te acompañó. ¿Por qué se ofenden tanto? Santoro, en ese programa que vos decís, periodista de Clarín, Sí. se la pasó, yo lo vi ese día, con un expediente diciendo acá está la prueba de que mentían porque había un programa que le ponía tope, él decía, los precios. Y es cierto, el problema es que ese programa estaba desde el 2004 y antes de ese programa había otro. Y todos los institutos de estadística del mundo tienen uno porque el ser humano se puede equivocar. Está claro. Entonces vos en vez de poner 100, pusiste 1000, se te arma un lío bárbaro. dispara. Y te lo venden los propios organismos multilaterales. Porque para estar... Estandarizan. entonces, él dice, no, acá está, sí. Y la auditoría le dice, sí, es verdad que está ese programa, pero desde el 2004, Sí. antes de... ¿Cuesta hablar de economía con Fantino? No, vos viste el otro día cómo fue. No, vos hablaste bien, te pregunto con él, ¿no? Bueno, está bien. Está bien. Está bien. Bueno. Cuando se pone... Él no, en realidad me dijo que la tasa de crecimiento que el INDEC de Macri dice que tuvo nuestro gobierno no era, y me apostó el auto. Perdió el auto. Yo me gané un auto, pero tengo que reflexionar a ver si se lo cobro o no. Por ahora no. Ahora, vos sos consciente que finalmente Fantino te tiene más miedo a vos que Natacha, ¿no? Porque a vos te enfrenta Natacha y dice, no, yo con Natacha no tengo nada, ¿no? Venga a dibujar acá. A ver, ¿cuál elige? Usted mandó 4 placas de economía. La primera. La primera, a ver, director, la primera para Moreno. A ver, ¿de qué se trata? ¿Es esta? Sí. Muy bien, todo suyo, Moreno. Si la subís... A ver, un poquito, podemos subirla directo. Abajo va a decir... Está al aire. Desde el 2002 Sí. hasta el 2015 el ciclo Sí. peronista, Ok. que como corresponde está pintado en celeste y blanco. Ese le tiran. Y el ciclo oligarca, que es lo que no se ve, Perfecto. En Está- el monitor lo tenés perfecto, mirá. en el ciclo oligarca, ¿de qué está pintado? ¿De qué color está De pintado? amarillo y naranjita. Está pintado de amarillo porque es el color que les gusta. Va a ser el color de los cascos también, ¿eh? ¿Sí? Sí, Lo que viene. La Al nueva- menos el que yo terminé de pintar ya es amarillito. ya es Le amarillo. tomamos el tamaño de la cabeza y es amarillo. Yo ahí lo que veo que mentís, porque vos hablás, ahí ya claramente tenés una diferencia de 2.2, sí, 2.2 de lo que Esa es la indican de segunda. crecimiento. Lo primero que me gustaría, Ya, juntemos Dale. un poco, achiquemos un poco esto. achiquemos, chicos, vamos otra vez a, A la mí me original. parece que lo relevante de nuestro ciclo para Sí. discutir con los Ahí, colegas... trabajá con ahí aquella, está, mira, mientras. y para conversar con los colegas, Sí. que esto es lo que no me creía Fantino. Ajá. El 10.4 me dice, pero ¿cómo la economía va a estar creciendo a tasas chinas más que Alemania? Sí. Y yo le decía, sí, eso que está pasando es el INDEC de Macri. ¿Cómo sabemos que es el INDEC Es de un dato Macri? macrista. ¿Por qué es el INDEC de Macri? Porque en el 2009 cambiaron la percepción de lo que pasaba en la economía y nos pusieron una caída del 6%. Menos 6. Que es prácticamente el 60%, un poco menos de lo que pasó en el 2002. El 2002 el país, el país se venía abajo. Que yo te Se diga desplomó la Argentina. que ese año la economía cayó un 11%, Y allá vos me un decís 6. 6. Que yo te diga que en el 2009 la economía cayó casi el 60%, es raro. Pero estos son los datos que presentan los muchachos. En los datos que presentan los muchachos, el crecimiento nuestro es impactante. ¿Cómo lo conseguimos? Porque el sector privado invirtió. ¿Por qué el sector privado invirtió? Porque teníamos superávit fiscal. Nosotros administramos La correctamente... libreta de Néstor. La libretita de Néstor. Administramos correctamente la economía y hasta el año 2010... Vengan acá, chicos, con la imagen. A ver, ahí. A Hasta ver. el año 2010 10. Hasta acá. fuimos virtuosos Virtuosos. y mantuvimos el superávit fiscal a rajatabla, que fue cuanto más creció la economía. Por lo tanto, no hay ninguna alternativa. Si vos recaudás más de lo que gastás y la economía crece, Está todo es bárbaro. porque el sector privado está invirtiendo y mucho. Esto es lo que aconteció. Obviamente después tuvimos algunas situaciones. Ellos en el 2012 también ponen una baja y en el 2013, que es cuando nos vamos nosotros, esta es la década ganada, Creciste. crecemos al 2003, menos Te 2006 es la devaluación de Kicillof Sí, del 20%, sí, claro. y después Kicillof hace crecer la economía al 2007.
Cuando arranca el ciclo oligarca... Bien Kicillof, se va con empate técnico, ¿no? Se va, sí, bajó 2.6, sube 2.7, perdió por poquito. Sí, Porque es más de arriba para abajo que de abajo para arriba, vos sabés esa historia, Empate ¿no? técnico. Un poquito. Cuando vas al ciclo oligarca, lo que te termina pasando... Metelo amarillo, diré, vamos. Para la izquierda. Salimos del ciclo peronista, que es todo lo celeste, y acá está, mirá, apareció... Cuando vamos al ciclo oligarca, dos temas. Las primeras estimaciones de ellos para la caída del 2016... Es que la culpa es tuya. No, es 2.3. Sí. Van corrigiendo de 2.3, van a 2.2 y ahora terminaron en 1.8. Y te dicen que la economía creció el 2.9. Y nosotros decimos que me parece que eso no expresa lo que está pasando en la economía del sector privado. Y entonces lo que abrimos es ese 2.9, que es la placa que sigue. ¿Y cómo lo abrís? A ver, Dire, vamos a abrir el 2.9 de Mauricio. Bueno, acá es notable lo que pasa. A ver. Vos sabés que los precios en la economía los podés tener, con impuestos o sin impuestos. Claro. Obviamente corresponde hacerlo con impuestos. Ahora, ese 0,7 que vos tenés en rojo es porque vos tenés el valor bruto de la producción a costo de factores y le subís los impuestos y le restás los subsidios. Ok. Ahora, suman los impuestos y restan los subsidios. Por lo tanto, si yo te saco subsidio, resulta que la economía crece más. Porque esa parte es impuesto menos subsidio. Como te saqué subsidio, resulta que esa explicación... ¿Y dónde ponen el subsidio que no calculan ahí? ¿Dónde iría? El Estado no pone... A ver, si yo hago un balance y te borro un número, no pasa. Vos lo que estás diciendo que lo que facturan las empresas de servicios públicos, en este caso de electricidad o transporte, es más porque ya no se restan los subsidios. Eso se lo quedó el Estado, la que pagás vos. Bueno. Como vos la pagás con impuestos, está bien. Pero no desaparece. No, lo que te están explicando ellos que el 0,7 del crecimiento es porque sacaron subsidios. Los subsidios, sí, claro. Es extraordinario que el crecimiento sea porque no hay subsidios. Está bueno. Ahora, lo más interesante, vuelvo a hacer lo amarillo, el 1.4. ¿Qué hacemos en el presupuesto nacional donde dice subsidio? ¿Lo borro? Ellos lo van achicando. Es una decisión política de que te sacan los subsidios y vos pagas más. ¿Pero y qué hago mientras no es decisiones. compatible este número con la existencia de los subsidios en el presupuesto nacional? Ellos te lo fueron restando. A medida que van restando, dicen que crece más la economía si te mantienen los impuestos constantes. Una cosa media disparatada. Ahora, fíjate el otro problema. Hay un 1.4 del crecimiento de la economía que, entre otras cosas, está explicado por agricultura. ¿Vos te acordás del boom agrícola? Sí. Ellos el boom agrícola lo justificaron diciendo que la cosecha 16-17, o sea, se implantó en el 16 y se levantó en el 17, por lo tanto entra en el PBI del 17, era un récord de ¿cuánto? ¿Te acordás vos? 137 millones de toneladas. Son tan bestias, son tan salvajes, tan descerebrados, que 11 millones de toneladas de maíz, que vos tirás la semilla, lo implantás, empieza a crecer. Cuando tiene un tamaño determinado, los muchachos hacen el picado. ¿Para qué hacen el picado? Ave. Bien. ¿Eso estuvo siempre en la economía o es un invento de este gobierno? Desde que hay chanchito y ave. Y feedlot, y tambo. Hay que darle de comer, sí. Toda la vida de Dios... Sí, no es consumo. 10 millones de toneladas, 11 millones de toneladas es autoconsumo. Va de la semilla a la leche. Bueno, Bruce Aile, que era el integrante del mejor equipo de los últimos 50 años, consideró que esos 11 millones de toneladas explicaban el récord de producción. Claro, no están. Y ahora no hay cifras oficiales sobre cuál fue la producción, la cosecha argentina 16-17. ¿Qué tiene que hacer el INDEC? ¿Se equivoca el INDEC? No. Metodológicamente le tiene que pedir, en este caso el Ministerio de Agroindustria, dígame cuánto es la cosecha que estima. Y Bruxelles le mandó una nota diciendo 137. Ahí había unos economistas extraordinarios, como Miguel Brain, o qué sé yo, Ferreres, que empezaron a hablar del boom del campo. Yo te digo a vos que la producción del campo, diciembre del 17, de todo el campo, con las economías regionales, la facturación de diciembre del 2015, ajustada por inflación,
es mayor que la que tenés en diciembre del 2017. En otros términos, el volumen que está incluido en las facturas del 2017, que es volumen por precio, el volumen es menor. El precio nominal es mayor. O sea, si vos agarrás la factura, está claro que nominalmente es mayor por la inflación. Ahora, si vos la descontás... Es menor en volumen material. O sea, que el último mes del gobierno, de nuestro gobierno, es superior a lo que está pasando ahora en la economía. Pero otro tema, tenés el tema de los automotores, ¿viste que dice que van de récord en récord? Sí. Pero es todo importado. Ahora, lo notable es que esto es información de ADEFA. Dice que prácticamente no ha aumentado 17,16. Si vos vas al estimador mensual industrial, que es un estimador que hace el indexo de la actividad, dice 5,4. Pero el propio INDEC, cuando va a las cuentas nacionales y lo calcula en el PBI, te dice 11,20. Bueno, tienen que explicar. Es una buena diferencia. Si vos esto lo ordenás en función de la información del sector privado, que es en el que se basan las otras dos cifras y lo tienen que explicar, tenés 1,4 esto más lo que pasa en agricultura, que lo tenés que restar. Restás la baja de subsidio. 0,78. Te da 0. ¿Qué es lo que está pasando? Esa es la verdad. Eso es lo que está pasando. Mira, vos mira, acá le vamos a decir a los... 0,78. Le vamos a decir a los telespectadores que hagan lo siguiente. Agarran la facturación de marzo del 2015. Marzo del 2015. Lo multiplican por 1,25, que es la inflación de marzo del 2015, que se aceleró en los últimos 2 meses, noviembre y diciembre. Lo multiplicás por 1,40, que es la inflación del 16. Sí. Y lo volvés a multiplicar por 1,25, que es la inflación del 17. Y yo te aseguro que no hay ninguna empresa en la Argentina, contadas excepciones, que la facturación de marzo del 18 sea mayor que la facturación de marzo del 15, ajustada por los 3 periodos de inflación. Te lo aseguro, sino que alguien llama y me muestre la factura. No hay empresa que esté facturando más que marzo del 2015. Y los colegas no lo van a poder... Bueno, les dejamos para la próxima que me traigan la factura. ¿Quedó claro el planteo? Después seguimos con las otras dos, porque nos metemos en la pobreza también. Ya nos metemos. Bienvenido, ¿cómo anda? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muchas Qué bueno tenerlo de vuelta. Al contrario, gracias. Lo voy a recibir con despido, no le molesta, ¿no? Sí, claro que me molestan. Los despidos me molestan muchísimo. Mira, ahí tiene Tandanor y ahora estoy con Vialidad y vengo porque le van a contestar a Moreno, que hizo un gráfico, y acá hay economistas que no coinciden, ¿no? A ver... Dale. Yo primero establecería un nivel en la discusión. Y el primer nivel que establecería es... creo que debería estar el gobierno explicando esto. Claro, obvio. Nosotros no somos gobierno y nuestra visión, si bien es opuesta... Pero acá estamos para sumar, por ahí no se escucha el gobierno, se copia algo bueno de ustedes, algo de Moreno y salimos. Pero si bien es opuesta en muchos casos a la visión de Moreno, falta una pata que es la más importante, que es la explicación del gobierno para ver qué sucedió en los últimos años. Pero usted más allá de eso... Perdón, usted vio que el que tendría que explicar es Duhovne. Sí, sea, estamos en problemas. Duhovne, Galiani, cualquier miembro del equipo económico. Lo que digo es, los procesos de crecimiento deben ser evaluados en series temporales mucho más largas. ¿Sí? Yo entiendo que durante el periodo que va entre el 2003 aproximadamente hasta el 2009, ¿sí? La economía argentina se recuperó fuertemente. Pero si tomamos una línea histórica de la tasa de crecimiento argentina, ¿sí? Tomemos 20, 30, 40 años, después podemos discutir cuán larga es la serie histórica, lo que vamos a encontrar es que Argentina viene retrocediendo en términos de ingreso per cápita relativo a otros países, ¿sí? Casi, podemos discutirlo econométricamente, desde los 30 hasta acá. Esa es la discusión de fondo. Después lo que vamos a encontrar son ciclos, ¿sí? Posterior a la crisis de 2001 viene un ciclo de expansión, que está explicado por muchas cosas. No solamente por el superávit que tuvo el gobierno de Néstor Kirchner. La libreta de Néstor. No fue solamente eso, sino que entender que el superávit de Néstor Kirchner es una consecuencia de que Argentina estaba en default y no estaba pagando intereses de deuda. Ese es un punto. O sea que si no se paga la deuda se crece. No, son múltiples factores. No, son múltiples factores. Bueno, puede ser, en el corto plazo sí. Si vos no pagás la deuda, creces, pero la pregunta es, ¿esto determina una tasa de crecimiento permanente de la economía? Pero hay un factor mucho más grave todavía. Lo que hay que recordar es lo que hizo Duhalde. Duhalde hizo una pequeña devaluación.
mandó el tipo de cambio de 1 a 3. Eso implica un 200% de devaluación. Eso implica una pérdida del poder adquisitivo fenomenal de los asalariados, de los jubilados. Implicó un salto de la pobreza fenomenal. Entonces, cuando vos haces eso, haces una transferencia de riqueza fenomenal en contra de los pobres, de las personas asalariadas y los que reciben salarios. Cuando hacen eso, obviamente después empieza a arrancar la economía. Las empresas empiezan a ganar plata. Pero la pobreza empieza a bajar suavemente. Entonces ellos te muestran, no, pero miren qué lindo cómo fue bajando la pobreza. Pero en primera instancia, ¿por qué subió hasta allá? En el mundo. Bueno, porque nos robaron los bancos. En el mundo, desde hace 40 años, la pobreza viene cayendo sostenidamente en todo el mundo, salvo Venezuela, Argentina, unos poquitos países que no quieren hacer las cosas razonablemente bien. Deme una mano. Acá saquemos la ideología del medio. Sí, pero en esta pregunta que voy a hacer, saquemos cualquier posición, la de Moreno, la mía, la de ustedes, digo. ¿Ustedes conocen muchos países en el mundo que los bancos los afanen de manera tan descarada como en el 2001 en la Argentina y no haya un solo banquero preso? Y el Estado le termine devolviendo la plata a los ahorritas que se robaron los banqueros. ¿El culpable es el banco o quien alimenta al banco a través de una normativa? No, el banco. No. El banco del Suquía se llevó los blindados a Ezeiza, cargó todo lo que tenían arriba en dólares y se lo llevaron. Lo que fue una... huyeron de la Argentina. Esa es una robo de ese Eso no está año. escrito. El principal robo de ese año lo hizo el gobierno y lo hizo Duhalde. ¿Qué es lo que hizo? Duhalde viene después de eso. Duhalde hizo eso porque hizo una devaluación arriba. Los bancos se habían robado todo antes de Duhalde. Lo que pasó en ese momento. Cuando en el 2002 suben la devaluación hasta 3, de 1 a 3, ponen la especificación asimétrica a 1,40. Entonces hay mucha gente que tenía ahorros de toda su vida, de los últimos 20 años. Pero se lo robaron los bancos, no Duhalde. No es así, no es así. No, la especificación asimétrica que generó un quebranto. Los bancos, estamos con el almanaque cambiado. El gran saqueo de las personas fueron los bancos. Fue el 1,4 de la especificación asimétrica. Pero pensarlo de esta manera es muy simple. Pero a ver, no se puede analizar a Duhalde sin el robo de los bancos previos. Pero fíjate lo siguiente, el 1,40 lo que está diciendo, pero déjame terminar esto. Cuando vos le pagás a la gente 1,40, ¿quién se benefició? Todas las empresas y los bancos que están endeudados. Pero esa transferencia, porque ¿qué hubiera pasado? Si vos, por ejemplo, Pedro Pou proponía dolarizar. Si hubieras dolarizado, a los asalariados les seguías pagando en dólares, a los jubilados les seguías pagando en dólares, y el ahorro que tenían dólares tenía dólares. Si los bancos no podían pagar, quebraban. Entonces lo que hizo Duhalde fue salvar algunos bancos que podrían haber quebrado. Y por eso hizo esa especificación asimétrica. Pero eso ocurrió en el 2002. Los bancos se habían quebrado, se habían llevado todas las reservas por el país en avión. No, o sea, tácitamente quebraron. A ver, históricamente los servicios de inteligencia de Estados Unidos convencen a la gente, sea en Honduras, sea en Austria, sea en Perú, de que la razón por la cual la gente le va mal, no tiene trabajo, etcétera, es, 1, porque los políticos son corruptos, 2, porque los inmigrantes le ocupan los puestos de trabajo. Lo que nunca se dice, que usted acaba de decir en este preciso instante, es que los que le roban el trabajo a la gente son los bancos, el poder financiero internacional, lo que Perón llamaba la sinarquía internacional. Eso es así. Lo mismo hicieron durante el proceso al especificar, al poner las deudas privadas a cargo del Estado, robándose todo el dinero. A ver, me deja. Le pido a la producción, no es difícil, chicos, mientras vamos al móvil que dejamos colgado y volvemos con la economía, vamos a meter economía real, despidos. Acá tenemos, allá tenemos, se suma Raimundi. Vamos búsquenme algunas imágenes de aquel 2001 antes de Duhalde, para refrescar la memoria de las fechas. Cuando los bancos nos robaron, después vino Duhalde, Corralito, Corralón, toda la historieta conocida por todos. Antes de que los bancos nos roben llegó Cavallo, que es el mismo que hoy, a esta hora, vos escuchame bien lo que yo te voy a decir. En el control pongan el graph que les voy a decir. Como siempre a mi cuenta, anótenlo, que yo tengo para hacerme cargo. En este instante, a esta hora, chicos, pongan abajo en el Zócalo, a esta hora, Cavallo asesora al gobierno de Macri en este instante. Anotalo a mi cuenta. Pone abajo. Cavallo asesora al gobierno de Mauricio Macri. Ahora ponelo abajo. ¿Y te acordás lo que yo te conté
de la resolución que le autoriza al gobierno a tomar depósitos en dólares? Así, perfecto. Depósitos en dólares para cambiarlo por títulos de deuda del Estado. Caballo en ahora, mientras vos estás en tu casa, asesora al gobierno de Mauricio Macri. Estas imágenes que están acá son previas a Duhalde. Son el Chagua de la Rúa. Que se vayan todos es esto, ¿eh? Entonces, para ordenar fechas. Acá ya los bancos nos habían saqueado. Y después vino los 7 días, los 94 presidentes, todo lo que los argentinos sabemos. Acá está. A ver, repetime la placa, a ver, mira, crónica, a full. Después vino Duhalde, la especificación asimétrica. En algún momento Duhalde le dijo a algunos amigos nuestros que tenía que salvar a los bancos. Eso es una realidad. Lo hizo en contra del interés general, lo hizo a favor de los bancos, eso está clarísimo. Pero antes de Duhalde ya nos habían afanado los bancos hasta la última moneda que quedaba rascando abajo de la lata. Está el móvil, vamos al móvil, dale. No, lo que yo quiero aclarar es, previo a Duhalde, lo que había era un problema de solvencia del sector público. En todo caso, el culpable de esto fue el sector público, ¿sí? Que no encontró los mecanismos para poder hacer el ajuste que correspondía, que era esencialmente el plan de López Murphy, ¿sí? Que era muy pequeño, ¿sí? Y lo que entendieron fue que podíamos seguir con la fiesta, gastando de la misma manera y endeudándonos. Si nos vamos a esa época, lo primero que hicieron fue tomar los fondos de la FJP, tomar los depósitos, las reservas que estaban como requisitos de liquidez, ¿sí? Depositadas en el exterior. Cavallo las trajo a la Argentina. Blindaje y empezaron... megacanje no tiene No, nada eso que es ver. otra cosa. Estoy hablando de acciones domésticas. Sí, el pero no tiene nada blindaje que y el ver el megacanje, blindaje y el blindaje y el megacanje fueron grandes Choreos. operativos de prensa, porque en realidad no representaban grandes desembolsos. Eran desembolsos condicionados, ¿sí? A metas de superávit primario, que nunca se lograron. Entonces era un tema solamente de... Ahí voy con Moreno y vuelvo con ustedes. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál era tu trabajo? Y hoy, ¿cómo estás? Yo todavía tengo trabajo, yo soy delegado, justamente por eso debe ser que tengo trabajo. Soy miembro de la comisión interna de los trabajadores. ¿Cuántos despedidos hay? 23 despedidos en total. 23. De una planta de... Somos 84 en total. 84. O sea, un 27%, Importante el número. 27% de la gente que está trabajando en la planta, la que se quedó sin trabajo. La empresa dice que son 19 colaboradores, no trabajadores. Dice. Sí, no, aparentemente no nos nombran como trabajadores. Como colaboradores. Sí, pero son 23. El número verdadero es 23. ¿Qué serían? ¿Asesores del directorio? Sí, no sé. No llegó el mail ese que nos dice que... Está bien, que no definen muy claramente de qué se trata ser colaborador. A ver, ¿cómo se encara la solución de este problema? Nosotros acá estamos para ayudarlos. Claramente está planteado que si trabajan para el sector sojero no deberían tener mayores problemas, ¿no? Guillermo, ¿está muy mal el sector sojero? En la pampa húmeda no. No. Cuando te alejas de la pampa húmeda empiezan a tener dificultades. Pero el tema central de ellos es una sustitución de producción local por importada. Esto es lo que está pasando. O sea, ya había empezado en nuestra época, lo que pasa es que nosotros eso lo frenamos. Y se le agrega el tema del azúcar y del ingenio. Nosotros, por eso yo hablaba antes con él, yo lo conocí muy bien al que era el presidente de ese momento. Tenían esa fantasía, capitales norteamericanos, de reemplazar, porque ¿qué es lo que pasa? La revolución energética norteamericana bajó los costos en Estados Unidos más que acá, les sirve importar. Tienen el mercado, cierran la producción local, importan, bueno... Esto es lo que están haciendo este gobierno. Por eso nosotros, cuando administramos el comercio exterior, yo les decía a los muchachos, ¿por qué lo administramos? Porque si nos teníamos que pelear con el mundo para defender un puesto de trabajo de uno de los muchachos, nos peleábamos con el mundo. Por eso fuimos un gobierno peronista. Por eso me molesta cuando me vienen a decir que no fuimos un exitoso gobierno peronista, sino un desastre que dejamos 30% de pobres. Y trabajamos 12 horas por día para que no hubiese un despido. Y ellos lo saben, En algunas cosas nos habremos equivocado, pero que defendíamos los puestos de trabajo a capa y espada no hay ninguna duda, a diferencia de este salvaje. Aunque fueran colaboradores. Claro. Así nos ubicamos. ¿La empresa creció en cuánto tiempo? En los últimos 15 años, 10 años, ¿cuál fue la evolución? Yo ingresé en la empresa en 2004. La empresa comenzó como Atanora en el 99, si mal no recuerdo. Ahora está cambiando el nombre de Atanora a Albau, que es justamente, Albau es el apellido del dueño de todo, o sea, es un estadounidense, justamente.
La empresa creció en su pico de producción, llegamos a producir 500.000 litros por día aproximadamente de glifosato, trabajando con 120 personas aproximadamente. 120. ¿Y ahora cuántas quedarían con este puesto? Y quedarían 61 personas. 60, la mitad. Sí, la mitad. La mitad. La mitad. Hubo muchas mejoras, hubo un crecimiento y la verdad que Atanor se llenó de plata con Planta Pilar, haciendo glifosato, se llenó de plata. Y nosotros éramos los que hacíamos ese dinero, lo que hacemos en producción, pero cuando ya el negocio le dejó de ser rentable, rápidamente se olvidó de los trabajadores y cambió la actitud. Nadie pone la mano en el bolsillo para sostener en el largo plazo, ¿no? No. O sea, ¿se gana siempre o me voy? No, aparte, el trato... Funciona así, si no gano me voy, vengo solo a ganar. Lo que se vio cuando cerraron las dos plantas de Munro y Varadero demuestra la manera en que Atanor tiene en cuenta a los trabajadores y cómo los trata, ¿no? Y ese trato se repite también adentro de la planta, ¿no? ¿Qué gremio representa usted? Químicos. Químicos. Sindicato Químico de Pilar. ¿Quién es el secretario general? Sergio González. ¿Y cómo estamos hoy? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo estamos? ¿Bien defendidos, bien Sí, plantados? sí, estamos muy bien representados. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo? ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles son las medidas? En este momento la planta... Dale. Perdón. ¿Cómo te llamas? Bienvenido. de Santos, secretario adjunto del Sindicato Químico de Pilar. A tu pregunta te contestamos. Estamos con los trabajadores más poniéndole el pecho y la única solución a lo que dijiste en un principio es la reincorporación de las 23, no trabajadores, las 23 familias que hoy por la negligencia, la inoperancia de los que manejan Atanor están en la calle. ¿Cómo reacciona la CGT a todo esto? El Sindicato Químico de Pilar está con los trabajadores defendiendo la fuente de trabajo. Ya está clarísimo, son unos garca, lo dejaron solo. A ver, Raimundi, veo que le pregunté por la CGT y me dijo, nosotros estábamos. Te hago yo una pregunta. Sí. Si esto pasara en Estados Unidos, ¿Trump lo permitiría? No, ni en pedo, te hace un muro. Acá, ¿puedo hacer una pregunta económica aprovechando que hay tanto economista? Vamos con Raimundi. Una solita. Así te contestan cuando rematas. Vamos, Raimundi. No hay problema, pero a mí me parece que la base de todo esto es que los liberales tienen una mirada de la vida, del mundo, tienen una escala de valores. Ustedes son liberales, sí. Que es completamente distinta, yo diría opuesta a la de los humanistas, a la de los que tenemos una mirada social, aún con matices, aunque podamos tener un matiz, una diferencia, una particularidad. Para ellos es importante si son colaboradores, cómo figuran en la planilla, si los números cierran y entonces ajustan la importancia. Para nosotros es un jefe de familia, que puede ser jefe o jefa, que llega a la casa y no tiene que llevarle a los hijos. Y ahí hay una cuestión filosófica, hay una cuestión central que es lo que nos separa la manera de mirar la política. Entonces, unos organizan en función de la tasa de ganancia empresaria o financiera y otros organizamos desde los seres humanos. Es ahí donde está la diferencia. Es un modelo de organización social. Pero absolutamente, a partir de ahí se organizan dos maneras de mirar la vida, la política, el gobierno, todo, y tiene consecuencias totalmente distintas. En uno, las personas se adaptan a los números, y en el otro hay que organizarlo. Porque yo escuchaba dos cosas finales. Punto uno, no coincido en absoluto en que el mundo se enriqueció y Venezuela y Argentina se empobrecieron. La crisis en España, el desahucio, el desempleo, la crisis en Grecia. En Europa, los países que históricamente querían entrar en Europa, hoy se quieren ir de Europa por las consecuencias sociales. En Estados Unidos gana el modelo Trump porque hay 45 millones de estadounidenses. Es decir, la pobreza empezó a alcanzar a los centros de poder, mientras en América Latina gobiernos como el de Lula, como el de Evo, como el de Cristina y Néstor, empezaron a incluir gente que estaba en la pobreza, la empezaron a incluir en el consumo. Y lo último, ¿de quién es el dinero de los bancos? ¿De los banqueros o de la riqueza generada por el trabajo del pueblo que puede depositar en los bancos, generar ahorro? Ahora, ellos siempre son ricos y nunca quiebran. Y le sacan la plata a la gente que son los débiles. Y si quiebran, los perdonan y paga el Estado. ¿Cómo? Si quiebran, los perdonan y paga el Estado. Es que quiebran porque desregulan
diciendo el Estado no tiene por qué regularme. Cuando producto de esa desregulación crece la burbuja, se pincha, se quiebra el sistema, le piden la plata al Estado. Primero, empobrecieron a la gente, le piden al Estado. ¿De quién es la plata del Estado? De la gente. La empobrecen dos veces, los ricos y los pobres. Siempre vamos a estar del lado del humilde, siempre vamos a estar del lado del más indefenso, no del lado del que acumula el poder. Déjame que te diga algo, nos conocemos hace 30 y pico de años. No aprendiste nada, Carlito. Cuando el pobre comete un error, es chorro. Cuando el rico comete un error, es conflicto de intereses. Mirá, vos tenés que entender la diferencia. No. Sí, yo entiendo tu ironía, pero la Argentina está como está por lo que le robaron los ricos, conflicto no por lo que de intereses. robaron los pobres. Conflicto de intereses. ¿Me dejás hacer una pregunta a los economistas? Sí, pero espera. La pregunta de Veronelli para los economistas. Sí, sí, es verdad y debe ser verdad porque lo dijo el presidente que sabe más que todos ustedes. Si los trabajadores, el salario es un costo, ¿los trabajadores qué vendrían a ser? ¿Un insumo? A ver. No, mirá, me viene bien para responder las dos anteriores, porque el liberalismo, porque parece que no conocen la historia, el liberalismo es el movimiento mundial que hizo todo para los trabajadores y para la gente en general. Fue el que luchó para eliminar la esclavitud, luchó para poner la igualdad, luchó para poner la igualdad de derechos a la vida, a la propiedad privada, ¿no? Y a la libertad. Esa lucha duró siglos. Y realmente fue muy exitosa. Argentina fue uno de los países que primero eliminó la esclavitud. ¿Ustedes sabían? Sí, por supuesto. ¿Cuándo fue? Fue el cuarto país del mundo que eliminó la esclavitud, en 1813. Esa fue la batalla de los liberales para eliminar, y después para eliminar los privilegios. Entonces hay un problema de falta de conocer la historia. Después cuando se habla del neoliberalismo, ahí se habla una cosa completamente distinta. Se habla una cosa diferente, que nadie sabe muy bien qué es, pero que es enormemente contradictoria. Por ejemplo, dicen que los liberales generan deuda, cuando nosotros permanentemente lo que estamos diciendo es que no hay que generar deuda, que no hay que tener déficit fiscal, porque si tenés déficit fiscal, se te agranda la deuda y después tenés problemas con los bancos, con todo lo demás. Achicar los gastos del Estado hacia adentro no es una manera de pagar más deuda hacia afuera, porque es lo que hicieron siempre. Cada vez que achicaron adentro, pagaron más intereses de deuda. El problema está cuando vos tenés mucho más gente de la que necesitas en el Estado. El Estado argentino tenía 2 millones de trabajadores, hoy tiene 4 millones de trabajadores. Con lo cual tienes un desequilibrio muy grande. Hace 17 años atrás, tenía 7 millones de personas recibiendo cheques del Estado. Y tenía 7 millones de personas en el sector privado formal. Ahora tenés 22 millones de personas recibiendo cheques del Estado. ¿Quién paga la cuenta? ¿Quién la paga? Bueno, hay 8 millones de personas en el sector privado formal. La pregunta que te iba a hacer era en base a esto. Los matás con impuestos y las empresas tienen problemas. Hay una solución. Si repatriamos toda la que se llevaron a Panamá, pagamos la deuda externa y podemos hacer grandes inversiones. Es lo que le dijeron al caradura impresentable. Déjame acotar una cosa. ¿Cómo se llama el secretario? Discúlpame, Santiago. ¿Cómo se llama? Discúlpame. Ayúdame. Aranguren. El chorro de Shell, sí. No, pero perdona. Una cosa muy simple. Pero entendés que te entendí. 22 millones de tipos. Yo no te entendí. podés sostener si los 8 millones de personas. Si los Aranguren, que se chorearon la plata de la Argentina, se la llevan al extranjero, la depositan afuera, viven de los intereses en dólares, no la declaran acá, trajeran esa plata, si los 70.000 millones de pesos que desaparecieron del correo en manos de Macri volvieran. No, seguramente habría trabajo para que el Estado no tenga que hacerse cargo de la difícil tarea de que por ahí no liberales, por ahí son conservadores chorros, por ahí no son liberales, por ahí son los amigos del Estado, por ahí son los dinosaurios que han hecho negocio a costa del Estado, por ahí no le ponemos por ahí liberal. Déjame aclarar una cosa. Te agradezco eso. Pero por ahí son, a ver, Santiago, alguien quiso matar a Lisandro de la Torre en la Argentina. Santiago, déjame aclarar una cosa que creo que es importante antes que... Por favor, esperen, quiero aclarar una cosa a la pregunta que hicieron. Lo vas a tener. A ver, es un minuto, lo digo muy rápido. Moreno para cerrar, dale. ¿Y vos? Frente a la pregunta sobre si el salario es un costo, para los liberales el salario no es un costo, eso es para los keynesianos. Lo que escribió Keynes fue que el precio era un markup sobre las ganancias, ¿sí? Eso está en la teoría general de Keynes. ¿Qué es lo que creen los liberales? Creemos que el precio está determinado por cuál es la valoración subjetiva que está dispuesto a pagar usted por un bien. Le voy a dar un ejemplo que le doy. Espere. Le voy a dar el ejemplo que le doy a Coco, a mi hijo, cuando le explico estas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es el costo de producción de un moco de John Lennon?
Hay que preguntarle a Paul. No ¿Cuál es el precio de un moco de John Lennon? Podría ser infinito, ¿ok? No tiene nada que ver el salario, ¿sí?, con la determinación del costo. El costo, es decir, el precio, no el costo, está determinado por la valoración subjetiva que nosotros le damos a ese bien. Una antigüedad, un reloj que era de mi abuelo, tiene un valor para mí infinito y es independiente del costo de producción. Raimundi, nos vamos con Moreno y nos vamos. 10 segundos, volviendo a un punto que tocó Martín García. Sí. ¿Cómo nos colonizan de culturalmente? cierre, porque nos vamos, dale. Hay una trampa de hacerle creer a la gente que el Estado es el ñoqui, es el que vive del otro. El Estado es el INTI, el Estado es el SENASA, es el control de los alimentos, la producción pública de medicamentos para que no nos roben los laboratorios, son las universidades públicas, son los hospitales. Por eso, agrandar el Estado es agrandar una cantidad de funciones sociales para que una sociedad crezca, para que sea mejor. Bueno, nos vamos, sí, rápido, me fui. Macri oficializó el plan de retiro voluntario para achicar el Estado. Achicar el Estado. Bueno, señoras y señores, nos vamos. Teniendo en claro que hay diferencias entre dinosaurios y conservadores y liberales y aquellos que no lo son, queda claro. Lo bueno es que vengan acá y que el gobierno termine escuchando alguna opción. Liberales que no coinciden, gente hacia la izquierda o hacia el centro que no coinciden, a Moreno, al cual lo acusaban de un montón de cosas, pero terminó que no era. Cierro de la siguiente manera. Primero, así como le sugerimos que todos tengan derecho a réplica, obviamente Natacha Haidt tiene el suyo porque la nombraron, la denunciaron, ¿tá? O sea, nosotros hacemos periodismo y eso es escuchar a todos. Sacamos conclusiones ustedes en su casa. Nosotros bajamos información. La que te di hace un rato, Cavallo en este instante, a esta hora está asesorando el gobierno de Mauricio Macri. Cuidá tus dólares. Una sola cosa me dejás en el Sí. cierre, simplemente para no corresponde entrar en el debate, pero la devaluación del 2002 no fue de Duhalde, fue en diciembre del 2001 del mercado. El mercado lo puso a 4 por 1 y después con Duhalde para marzo bajó al 3. No está bien que digan esas cosas, No es así. falsean la verdad histórica. Y lo que Pero vos para acabas nada, de no puede decir que explicar falsifican las- de la vos no teoría puedes decir eso, son subjetiva disparates. del No, valor, vamos, Guillermo, dale. están equivocados. Otro día discutimos cómo son los costos Los martes mínimos, vienen a markup, y discutir ahí vamos. economía, ¿quieren? Pero el Los martes martes que viene discutimos lo economía. seguimos discutiendo. ¿Se Dale. animan a venir los martes a discutir economía? Podemos venir a discutir economía. Economía. Los martes le Pero hacemos lugar a la próxima economía. la próxima vez te pido, pero la Dale. próxima vez Trae tus gráficos, arrancás te vos. traigo un gráfico que quiero mostrar para mostrar una cosa que está pasando en el mundo, Dale. que es la baja Arrancan fenomenal de la pobreza. el Eso martes. no es cierto, Venezuela y cierto, Argentina. El martes arrancan ustedes. Y otros Te pocos fuiste países. la otra Dale, vez, nos ya vamos, expliqué Guille. que no. Nos vamos. El martes arrancan ustedes. Derecho a réplica para todos, cuidá tus dólares. Cavallo está cerquita de Casa de Gobierno.